Buen día para todos, mi nombre es Mariana Marín Ruiz, soy una de los autores del artículo denominado Lineamientos para la gestión y analítica de datos en sistemas IoT de servicios hídricos urbanos, el cual fue el resultado del trabajo de investigación que se presentó para optar al título en la maestría en gestión de información de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en la ciudad de Bogotá, Colombia. La pregunta que se planteó para dar respuesta con este trabajo de grado fue cómo solucionar los retos relacionados con abastecimiento, detección de fugas y uso eficiente del agua en hogares. Los objetivos que se plantearon fueron cuatro, uno general y fueron cinco, uno general y cuatro específicos. El general nos habla de diseñar todo un modelo de datos para analizar el consumo de agua en hogares, derivado pues de tecnologías como el Internet de las cosas para la toma acertada de decisiones en el uso eficiente del recurso hídrico. Los otros objetivos nos dan a entender entonces la búsqueda, el primero, de patrones de consumo a través del análisis de toda la información tomada con Internet de las cosas. El segundo, presentar los datos que nos entrega la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en una propuesta de visualización. El tercero, diseñar o proponer la arquitectura mínima que se necesita de Internet de las cosas para poder consolidar estos datos o conseguir estos datos. Y el cuarto, hacer un benchmarking entre las bases de datos tomadas con Internet de las cosas y la base de datos de la empresa de acueducto que no es tomada con Internet de las cosas. El mapa de ruta que se planteó fue de 7 pasos, el cual vamos a explicar a continuación. En el primer paso hicimos toda la construcción del estado del arte. Aquí nos centramos en las temáticas que ustedes pueden visualizar en pantalla y las cuales pues nos ayudaron a entender cómo se encontraba en la actualidad este tipo de temas a nivel de Internet de las cosas en Bogotá y en Colombia. En cuanto a la arquitectura mínima del Internet de las cosas, nuestro segundo paso en el mapa de ruta se propuso una arquitectura basada en 3 capas, la cual está sustentada bajo la norma ISO 42010 y el estándar P2413. Nuestro tercer paso en el mapa de ruta era conseguir los datos del Internet de las cosas. Aquí conseguimos 3 bases de datos que fueron tomadas con esta tecnología. Una base de datos de Canadá, que fue una persona que instaló esta tecnología directamente en su casa. La segunda base de datos es una base de datos de Londres, de un edificio industrial. Y la tercera base de datos es de Alicante, España, de 822 casas. Luego se construyó todo el modelo de gestión y analítica, entonces con las 3 bases, la primera base de datos de Canadá nos sirvió para explicar cómo se hace todo un proceso de extracción y transformación y cargue para antes de empezar a hacer una analítica real de los datos. Luego se utilizó la base de datos de Londres, que ya estaba depurada y pues con todo el proceso, para hacer series temporales por fecha e identificar a nivel gráfico picos de alto consumo, jornada laboral y estacionalidad. Para la base de datos de Alicante hicimos series temporales pero por hora y aquí identificamos patrones de consumo a nivel ciudad y por tipología de familia, que para este caso seleccionamos 5 tipos de familia. Luego de hacer todo este análisis y encontrar los diferentes patrones de consumo, se creó un capítulo que hablaba de los lineamientos para analítica avanzada. ¿Cuál era el objetivo? Comprobar que esas hipótesis que se plantearon a nivel gráfico fueran real a nivel matemático. Entonces aquí las técnicas usadas fueron clustering jerárquico, el método WART, la distancia matemática del coseno y lenguaje R. Esto con el fin de comprobar en la base de datos de Londres que efectivamente se encontraron los patrones de estacionalidad y de jornada laboral. Y finalmente, pues esto nos lleva a que el cliente pueda tener un poder de negociación con el proveedor del servicio de agua, es decir, que puedan crear o identificar esos bloques en el año de que más consumen o menos consumen agua y por lo tanto generar tarifas dinámicas para que las personas empiecen a hacer un uso más adecuado del agua y sepan que si consumo más en ciertos meses, pues voy a dejar de consumir y empiezo como a planificar mi consumo. Adicionalmente, le permite a la empresa de servicio de agua pronosticar su abastecimiento a nivel ciudad y a nivel país. Este método puede ser aplicado no solamente a la base de datos de Londres, sino puede ser aplicado a las demás bases de datos, es decir, a la de Alicante, para comprobar que pues, el comportamiento que se vio y los patrones de consumo que se identificaron. En cuanto a nuestro quinto paso en el mapa de ruta,
fue conseguir los datos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y presentar las limitantes que se tienen con la solución actual, es decir, que no está tomada bajo Internet de las cosas. Aquí entonces, al graficar la serie temporal por fecha, fue difícil encontrar esos patrones de consumos. No se pudo identificar en qué épocas del año tienen vacaciones, hay escolaridad, hay festividades. La gráfica se presenta en un constante consumo, entonces tocó entrar a hacer una investigación ya por localidad y pues hacer un análisis mucho más profundo para detectar si había o no anomalías en el consumo. Entonces, realmente es muy ineficiente este tipo de soluciones, ya que no se pueden tomar decisiones a tiempo, no hay forma de detectar fugas con este tipo de datos. Pues a comparación de datos tomados directamente por día, por hora y por semanas, por mes, o sea, más detallado. En cuanto a nuestro séptimo paso en nuestro mapa de ruta, tenemos el impacto que se genera con este trabajo hacia la Revolución 4.0, basado en lo que el Foro Económico Mundial propone. Y aquí nos centramos en tres fuerzas principales que hablan del Internet de las Cosas, las cuales van enfocadas a la seguridad y conflicto, a la disrupción empresarial y a la gobernanza ágil. Por último, las conclusiones que entregamos con esta investigación realizada es que se requiere una solución basada en Internet de las Cosas para que podamos tener una granularidad a más detalle, es decir, que podamos tener el consumo casi que por hora para que las personas sepan realmente qué es lo que están consumiendo y se pueda generar a través de analítica avanzada pronósticos para que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sepa cómo abastecer a la ciudad y adicional detectar fugas y conexiones fraudulentas a tiempo. Aparte del análisis, nos damos cuenta que necesitamos realmente analizar los datos a través de clusterización, a través de analítica avanzada que nos permita la toma acertada de decisiones, no solamente tener los datos y ya, sino necesitamos ese análisis profundo de esos datos. En cuanto al poder que nos da este tipo de soluciones, y además de si la combináramos con Machine Learning, inteligencia artificial, podemos hacer las predicciones que les hablaba de abastecimiento. En cuanto a las brechas que tenemos, pues la limitación que actualmente se tiene con esta solución, que no es muy provechosa, que las decisiones se toman a destiempo, que se está haciendo desperdicios de agua y pues que se están generando muchas inconformidades también en los clientes y pues obviamente ya la empresa de acueducto y alcantarillado está presentando problemas en cuanto a abastecimiento de la ciudad. La invitación es a que este proyecto se pueda implementar en un piloto, puede ser en un barrio, puede ser en un sector o alguien en su propia casa que lo implemente y empiece a verle los beneficios realmente de implementar este tipo de soluciones. El impacto que generamos es crear plataformas inteligentes, interactivas y sustentables orientadas a la optimización de las redes hídricas urbanas. Muchas gracias.